Hola, qué alegría saludarte. Espero que te encuentres bendecido. Por favor, ponme un poquito de tu atención. Mira aquí a la cámara. Tengo algo que decirte. Si tú tienes un testimonio y todavía no lo cuentas, no pierdas la oportunidad. Dios está esperando que hables, porque hay gente que se está perdiendo y con tu testimonio pueden regresar a Dios. Así que ahí está el número de teléfono, apúntalo, llámame. Acabando de escuchar este testimonio que viene a continuación, espero tu llamada. Así que no te me duermas, porque el Señor quiere escuchar que hace cosas grandes en sus hijos. Mis hermanos, prepárense para escuchar el siguiente testimonio, ya que estoy seguro va a ser de mucha bendición para tu vida, pues serás testigo audible de lo que Dios puede hacer con un alma oprimida. ¿Listo? Comenzamos. Y en este momento, pues estamos contentos porque tenemos un testimonio que nos llega de aquí de California y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Berta. ¿Cómo está mi hermanita Berta? Bendecida, para la gloria de Dios. Amén, mi hermanita. Bueno, hermanita Berta, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre es Ana Berta Carrillo, soy de Colima, México, y somos 7 hijos en nuestra familia. Muy bien, hermanita. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que por favor nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Berta antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tiene ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Claro que sí, para mí es un privilegio hablar este testimonio tan hermoso que el Señor me ha permitido conocerlo, enamorarme de Él y seguirlo y ahora servirle para su honra y su gloria. Buenos días o buenas tardes o buenas noches a la hora que tú vayas a escuchar este testimonio. Te abro las puertas de mi corazón y te voy a compartir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y sigue haciendo y seguirá haciendo. Berta viene pues como les comenté, ¿verdad? De la ciudad de Colima, allá en un pueblito muy cercano a Colima, donde no había mucho que conocer de Dios, simplemente la misa, y Berta nada más, pues les inculcaron papá y mamá ir a misa, pero lo que Berta traía en su mente y en su corazón, que ella conocía, solo era Jesús murió en la cruz y ahí terminó todo. Eso era mi conocimiento que yo tenía. Pues igual, yo en casa, desde niña ayudando a mamá en casa, en traer los mandados, en lo que es normal en un rancho, que muchas personas, pues como son de rancho, van a entender, ¿verdad? Entonces, pues fui creciendo. Berta a veces tenía dudas, inseguridades, miedos, pero papá y mamá no daban esa confianza, no daban ese tiempo porque estaban muy ocupados en sus trabajos de cada día. Pues Berta creció. En su adolescencia, pues empezó a tener novios, encontró su príncipe azul, pues se enamoró, se casó. Berta no se quería venir a Estados Unidos porque mi esposo venía a Estados Unidos, se regresaba a Colima y así estaba. Duramos por 8 años de novios hasta que él me dijo, vente conmigo. Y le dije, no, yo voy a salir de mi casa vestida de blanco, yo quiero salir con mi frente en alto y hacer las cosas bien. Pues sí, nos casamos. Duramos en México, pues ya casado 6 meses, ya dice mi esposo, me voy a ir a Estados Unidos, salí embarazada, se viene mi esposo, y a los cerca del mes me vengo yo también, ya venía embarazada de mi hija. Entonces, pues ya nos vinimos. Y aquí ya el pretexto para Berta era yo no manejo, mi esposo trabaja, se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios, ya no le daba el tiempo de ir a misa cada domingo como iba antes. Pasó un tiempo, como 6 años, en ese tiempo cuando ya llegué aquí, yo teniendo la iglesia tan cerca que pudiendo ir caminando, pues la verdad que olvidé a Dios, lo saqué de mi vida. Entonces pasaron 6 años, para eso me hacían la invitación al grupo de oración, pero como siempre, hoy no puedo, estoy ocupada, para el siguiente, no sé cuánto tiempo pasó, y pues no, nunca atendí esa invitación que el Señor me hacía a través de esa persona. Después pasa de que se enferma un cuñado, cae en coma al hospital, y la esposa de mi cuñado
busca ayuda para que le hagan oración al enfermo y oración a la familia, porque era una enfermedad, pues, en coma, ¿verdad? Te imaginas como que tal vez se levanta de la cama, tal vez no se levanta, y pidieron oración. Ahí es donde empezamos a buscar a Dios. Y sí, fueron a la casa del enfermo, se unió la familia a orar mientras el enfermo estaba en el hospital. Una oración hermosa. Y ahí mismo nos hicieron la invitación que nos uniéramos al grupo de oración que se hacía ahí en la iglesia los viernes. Pues ahí sí, Berta se fue caminando a la iglesia. De mirar la necesidad y el dolor de esa familia, se fue caminando y llegó a la iglesia. Llega y pues la verdad que para mí era algo nuevo, porque los veo brincando, danzando, gritando, y yo decía, pues es que aquí están locos, porque esto yo no lo había mirado en mi pueblo. Al principio fue un poquito como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero al final, pues me quedé, hicieron la oración, una oración muy hermosa. La verdad recuerdo esos rostros de los hijos de la persona que estaba enferma, de la esposa, y pues fue muy, muy triste ese momento, pero el Señor al final decidió llevárselo. Él tenía sus planes, y sus planes de Él son perfectos. Pues falleció mi cuñado, y pues ya, Berta, ahí ya se había sembrado una semillita en Berta, a pesar de que, pues la verdad, no iba a la iglesia, pues ella dentro de ella sentía mucha hambre, mucha pena, mucha tristeza, y pues la verdad fue algo muy difícil. Y pues ahí el Señor empezó a trabajar. Ahí el Señor tiró las redes sobre ese ministerio y ahí me atraparon. Pues gloria a Dios, porque la verdad, ahora no me arrepiento de haber atendido ese llamado, más bien me arrepiento de no haber atendido ese llamado desde antes que me hacían esa invitación. Pues ya estando en ese caminar, yo miraba cómo muchas personas después de la oración salían con sus rostros felices, alegres. Yo decía, yo quiero sentir lo que esas personas están sintiendo. Pues así fue como fui empezando a abrir mi corazón y Dios empezó a trabajar en mí. Hicieron su primer retiro. Recuerdo ese momento, cuando empecé a sentir ese hermoso momento que lo traigo bien grabado en mi corazón. Nos dieron el tiempo de salir al lonche. En ese retiro, pues salí, pero yo cada paso que daba hacia afuera, en mi corazón yo sentía que me apretaban mi corazón. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero yo seguía caminando hacia afuera para agarrar el lonche porque llevaba a mis hijos y yo quería que también mis hijos comieran. Y entre más caminaba, más me apretaban el pecho, mi corazón, y yo le decía, hija, no sé qué me pasa, siento algo bien raro en mi corazón. Pónganse ustedes en la línea y ustedes compren comida. Mis hijos estaban chiquitos, pero yo me dejé llevar por eso que yo sentía en mi corazón. Y mis hijos se fueron a la línea y yo me regresé. Cuando yo entro a ese lugar, yo empiezo a sentir que yo no iba pisando en el piso. Yo empecé a sentir como si alguien me agarró de mis manos y me elevó. No sé qué pasó en ese momento. Ahí perdí la noción del tiempo. Me empezó a llegar un aroma tan hermosa, un aroma maravillosa que nunca he vuelto a sentir ese aroma. Y recuerdo que ahí yo ya no supe nada de lo que pasó. Pasó un tiempo cuando yo abrí mis ojos y recuerdo que estaba uno de mis hijos ahí sentado en una silla. Y yo estaba ahí inclinada en ese hombro que yo creo y lo veo que es Jesús. Que Jesús me estaba esperando en ese retiro porque quería empezar a trabajar en mi corazón. Cuando yo abría mis ojos, sentí en mi corazón algo muy diferente. Había personas, había mujeres alrededor de mí que estaban orando y mis hijos estaban ahí a un lado. Yo recuerdo que me levanté y yo sentía algo en mi corazón. Nos fuimos a nuestro lugar, siguieron las prédicas
Y recuerdo que ahí el Señor, a través de una oración, habló y dijo a las personas que estábamos ahí: aquí hay personas que tienen hermanos que les han hecho daño. Y ahí vino a mi mente ese hermano que muchas veces me golpeó, que me decía que yo no servía para nada, que yo era una persona inservible. Muchas veces me ofendió con palabras que dolían, que lastimaban, querían. Tristemente, papá siempre ocupado trabajando y mi mamá pues siempre ocupada en sus cosas. Pero mi hermano sabía cuando estaba sola y nadie me podía defender. Era ahí, un día me dejó tirada en una banqueta y que me golpeó. Pero ahí en ese momento, a través de la oración, pude perdonarlo. Solamente cuando tú abres el corazón a Dios es cuando puedes perdonar. Experimenté otra cosa muy hermosa, mucha paz en mi corazón. Así fue como el Señor fue trabajando en este retiro. Ya después yo quería seguir yendo cada viernes. Como yo duré 6 años sin arrimarme en la iglesia, nació en mi corazón ir a confesarme, porque ahí dentro del grupo nos decían: nos miramos el domingo en misa. Pues eso a mí me motivaba, me animaba. Y como yo ya iba abriendo el corazón, me acerqué a confesarme. Cuando yo me acerqué a confesarme, yo estaba con mucha paz y mucha tranquilidad, porque yo sabía que Dios me estaba ayudando y me estaba guiando. Pues bendito Dios, salí del confesionario, como decimos nosotros, como una plumita bien livianita. ¿Por qué? Porque ahí había dejado muchas cargas que yo traía. Pues el Señor siguió haciendo sanación en mi corazón. En otro retiro que yo fui, era de puras mujeres. Ahí estaba la predicadora. Nos hablaba que nos iban a hablar sobre el tema sanación del vientre de la madre. Para mí, al llegar ahí al principio y mirar muy solo, la verdad dije: no, yo me voy a ir a la casa, está muy solo, que no va a pasar nada. Pero los planes de Dios eran otros. Como pasó el tiempo y sin querer, como decimos nosotros, pues me quedé. Y ahí el Señor me sanó. Me sanó porque a través de la oración Dios reveló de que yo era una hija que yo no era deseada. Cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada, ella no me quería tener. Pues la verdad, solo cuando uno es madre, uno puede entender esos momentos tan difíciles. Y ahí la persona que estaba predicando a través de la oración dijo: ahora te coloco en el vientre de María Santísima. Y ahí María Santísima en ese momento te abraza, te unes a ella. Era una oración tan hermosa. Y ahí viví esa sanación, esa liberación. Yo entonces pude entender por qué mi mamá nunca me dio un abrazo, por qué nunca me dijo te quiero, por qué nunca me festejaron un cumpleaños. Ahorita me da ganas de llorar, no porque me duela, simplemente porque inconscientemente no sabemos el daño que hacemos. Pero Jesús llegó y Jesús sanó toda esa herida. Jesús llenó ese vacío. Es por eso que ahí empecé a conocer más a Dios. Lo dejé entrar más a mi vida y Él fue trabajando. Qué hermoso es abrir ese corazón a su gracia y a su misericordia. Entonces pude entender que eso no se lo habían dado a mi mamá, esos abrazos, esos te quiero. Por eso ella no pudo dármelos. Y solamente ella sabe qué momento tan difícil haya vivido, que no aceptaba ese embarazo. Pues bueno, a pesar de todo lo que haya vivido, pues aquí estoy. Aquí estoy, a pesar de haber sido una hija no deseada. El Señor sabía cuál era su plan. Recuerdo que mi mamá me decía cuando ya estaba grande:
vente a rezar, porque mi mamá siempre ha sido de oración, misa, visita al Santísimo, el rosario, la Biblia, sus oraciones, siempre, todos los días. Y me recuerdo que decía en la noche, como somos 2 mujeres, somos 5 hombres y 2 mujeres, y siempre nos decía en la noche, vénganse a rezar, y mi hermana siempre estaba ahí con ella rezando, y Berta se acostaba y se tapaba, yo me voy a dormir, vente a rezar, me decía, y unas palabrotas, ¿verdad? Ahora, pues ya pasó esa sanación, ¿verdad?, del vientre. Viene una parte que para mí es muy fuerte hablar, es fuerte, es triste y es dolorosa, y a veces podemos pensar, eso no pasa en las familias, pero sí pasa, eso es real. Esta parte dolorosa es un intento de abuso sexual de parte de un hermano mío. Para mí es algo muy fuerte que la verdad no me gusta hablar, pero es necesario hablarlo porque esto se mira mucho y hoy en día se mira mucho más. Recuerdo que esa mañana iba yo a la tienda y mi hermano me dijo, mi hermano estuvo acá en Estados Unidos, en verdad yo no sé qué le pasó, se lo llevaron mal a México, que porque estaba mal de los nervios, él trabajaba bien y de repente que se puso malo, que tenía miedo, que lo estaban buscando, que lo seguían. Entonces nuestra familia que estaba acá en Estados Unidos lo llevaron a México. Y pues la verdad anduvieron con doctores, con muchos doctores en muchos lados buscando ayuda. Al final, en la ignorancia, pues mi papá lo llevó a esos lugares donde hacen limpias, donde hacen curaciones y no sé cuántas cosas más, dándoles amuletos. Esa fue la desesperación, a pesar de que decíamos que éramos católicos. En la desesperación caímos porque yo llegué un día a ir a acompañarlos. Iban a la casa a hacer limpias. Y pues bueno, como te decía, ¿verdad? Perdón. Esa mañana que yo iba a la tienda, recuerdo que me dijo, ¿me traes una coca? Le dije, sí, pues me fui. Cuando yo ya venía para de regreso, entré al cuarto para darle la coca. Cuando yo entro al cuarto y yo lo había acostado en su cama completamente desnudo, lo que hice, yo me quedé en shock, yo no supe qué hacer, solo estaba mi mamá en casa. Lo que hice, aventé la coca a la cama y él se levantó corriendo hacia mí a agarrarme. En ese momento yo corrí, mi mamá estaba platicando con una señora al lado ahí en la casa. Traté de controlarme cuando yo pasé por ese lugar porque yo no quería. Era fuerte para mí lo que yo estaba viviendo y yo no quería que mi mamá se diera cuenta. Recuerdo que salí corriendo a través de la calle, corrí y me metí a la casa de una tía y me dice, ¿qué tienes? Y le platiqué. Y me dijo, quédate aquí, cierra la puerta, él no va a venir. Ahorita voy a ir a decirle a tu mamá para que tenga cuidado. Me acosté y yo lloraba. Nadie me dio un abrazo. Nadie me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Nadie me dijo nada. Yo vivía en ese momento, yo encerrada en lo que yo sentía. Todo eso me lo guardé. Ahí yo no sé qué pasó por la mente de mis papás, porque ellos siempre buscaban ayuda. Los familiares que llevaron a mi hermano a México enfermo de nervios, como nos dijeron. Después supe que lo habían llevado a un lugar donde supuestamente les iban a adivinar qué había pasado. Son lugares donde no debemos pisar. Según ahí les dijeron que una mujer le había hecho un trabajo. En realidad no sabemos qué pasó. Y la verdad siempre nos quedamos así, con esa duda. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo y después fue cuando me casé, que nos vinimos, ¿verdad? Entonces, para mí, la noche de bodas fue algo horrible. Era recordar ese momento
tan difícil, fue muy difícil para mí. Yo sé que me están entendiendo de ese momento, ¿verdad? Tan especial que pasa en la pareja. Pero para mí esos traumas que yo traía no me dejaban dar el paso y fue muy difícil ese día. Pues bueno, el tiempo pasó, yo lo soñaba, que él trataba de venir y agarrarme, siempre tenía esos sueños. Y todo eso me robaba la paz porque en algunas veces yo despertaba llorando, asustada, con mucho miedo. O soñaba que algunas veces agarraba a algunos niños y siempre llamaba a la casa: "Ma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cuida a los niños que andan por ahí". Siempre eran esos miedos. Pasó el tiempo, mi hermano pues seguía igual y pues ahí en el pueblo con muchos miedos. Recuerdo que me invitaron a una misa de sanación. Muchas veces me invitaron y yo siempre decía: "Hoy no puedo, para el siguiente". Como siempre a Dios le ponemos muchos peros. Total, se llegó el día. Fui a esa misa de sanación. Estando en esa misa de sanación, el Padre empieza a interceder por las personas que estábamos ahí presentes. Cuando el Padre dice estas palabras: a ti que te abusaron sexualmente. Yo dentro de mí, con mis ojos cerrados, metidos en la oración, yo decía: Señor, pero es que a mí no me abusaron. Intentaron abusarme. En ese momento salían lágrimas de mis ojos que yo no podía contener. Y en ese momento yo ya no escuché la voz del Padre que estaba orando. Simplemente era ese momento donde se había detenido para mí, porque Jesús en ese momento estaba entrando en mi corazón y estaba sanando, estaba arrancando ese daño que yo traía. Sí, dolía mucho, porque entre más lágrimas salían en mi corazón, yo sentía algo muy fuerte. Recuerdo en ese momento que desde mis hombros yo empecé a sentir que algo muy fuerte se estaba desprendiendo. Yo, cuando doy testimonio, les explico para que traten de entenderme qué es eso lo que yo sentí. Cuando pelan una iguana, quienes son de rancho, o cuando pelan algún animal que muchas veces los cuelgan y empiezan a jalar ese cuero de arriba hacia abajo. Así es, yo sentía cómo eso se iba desprendiendo de mí, en mis hombros, en mi espalda. Cuando eso que se estaba desprendiendo llegó a mi cintura, yo empecé a sentir en mi espalda un gran alivio. Un gran peso de encima se estaba yendo de mí. Siguió hacia abajo, hacia las rodillas. Mis pies empezaron a temblar. Temblaban fuertemente. Mi corazón se estaba sintiendo livianito, se estaba sintiendo libre. Yo no paraba de llorar. Me quedé en ese tiempo, yo no escuchaba a nadie, solo estaba experimentando esa sanación, esa liberación. Cuando llegó a mis talones, era una fuerza que yo estaba sintiendo muy grande. Hubo un momento donde yo sentí que se desprendió completamente y huyó. En ese momento, Jesús me hizo libre. Me hizo libre de esa atadura que yo traía por años cargando. En ese momento yo quedé libre para la gloria del Señor. Fue una experiencia tan hermosa. Recuerdo que después en media misa cantaron una alabanza de alegría y de gozo. Recuerdo que esa persona que me invitó se salió al pasillo a danzar. Todos estaban en sus bancas de pie. Yo recuerdo esa persona que se salió a danzar
algo me empujó y me salí al pasillo a danzar con una libertad, con una alegría y con un gozo y un corazón agradecido. Estábamos danzando esa alabanza cuando miro que el monaguillo que le estaba ayudando al padre se baja hacia ese pasillo y se une con nosotros a alzarle a Jesús. El padre solo se quedaba mirándonos, el coro seguía con esa alabanza. Te puedo decir que fue una experiencia hermosa. No me importaba que la gente nos mirara danzar. Tal vez que dirían, están locos, ¿qué están haciendo ahí en el pasillo ellos tres? Pues yo le estaba dando la gloria a Dios porque yo sentía ese impulso de hacerlo. Hace 2 años, ese mismo hermano, después de esa sanación, nació en mi corazón hablar con mi hermano y pedirle perdón y decirle que yo lo perdonaba si él me había hecho daño. Porque cuando tú ya abres el corazón, es Dios quien te da esa fuerza y esa voluntad de perdonar, porque la verdad, a nosotros mismos nos conviene perdonar. Yo decía, Dios mío, dame el momento para pedirle perdón y decirle que yo lo perdono. Dame las palabras, dame el momento. Y sí, como Dios es bueno y escucha nuestras oraciones, llamé un día a la casa con mi mamá y me contestó él y me dijo, ahorita te paso a mi mamá. Y le dije, no, espérame, quiero hablar contigo. Le dije, te quiero pedir perdón por el daño que me hayas hecho. Y yo te pido perdón por el daño que me hayas hecho. Y te pido perdón por el daño que yo te hice. En ese momento mi hermano solo me dijo, no, y le pasó el teléfono a mi mamá. Yo no sé qué fue lo que él sintió. Pasó un tiempo y hace 2 años mi hermano falleció. Cuando yo le dije que yo lo perdonaba, yo sentí mucha paz en mi corazón. Ya no sentía yo nada, porque yo ya me sentía libre. Ahora que mi hermano hace 2 años falleció, él fallece a otro día, estando yo bien dormida. Yo recuerdo, era en la madrugada que desperté y escuché mi nombre, que alguien me habló y me dijo, Berta, yo te perdono. Y en ese momento empecé a llorar porque yo me imaginaba que era mi hermano, que no estaba en paz y tuvo que venir y decirme que él me perdonaba. Duré 2 días que yo recordaba esas palabras que llegaban a lo más profundo de mi corazón. Y yo lloraba de la nada, yo lloraba en el día. Después yo empecé a sentir aún más paz y más tranquilidad porque yo estaba segura que yo lo perdoné y él me perdonó. Y que él se fue libre de ese daño. Pues ahí podemos mirar que Dios es bueno. Lo que yo te puedo decir en este momento, cuida mucho a tus hijos, a tus hijas. A veces nos es fácil decir, queremos ir a dormir con mi misma familia, que los conocemos y pasan esos casos tristes, dolorosos. Si podemos evitarlos, evítenlos. Yo sé, estos tiempos son muy difíciles. Nuestros corazones están muy vacíos y es muy fácil hacer daño a los demás. Tanto las niñas como los niños corren mucho peligro. Esta situación, como te acabas de dar cuenta, fue un hermano a una hermana. ¿Qué será cuando no somos familiares? Pero estas personas que hacen eso, hay algo detrás de ellos. ¿Por qué lo hacen?
Ahora yo he comprendido y no critico y no juzgo, simplemente quiero entender a estas personas por qué lo hacen. Y el Señor siguió sanando por falta de amor de papá, falta de amor de mamá, porque la verdad, pues yo crecí donde no se daban abrazos, te quiero, nada de eso, ¿verdad? Igual, porque no se los dieron y nosotros pues seguimos. Pero cuando Dios llega y tú le abres tu corazón, el Señor empieza a cortar esas cadenas. A mí hasta ahorita me cuesta mucho trabajo con mis hijos abrazarlos mucho o amarlos. Veo en mis hijos que también les cuesta mucho trabajo abrirse a un abrazo. Entonces el Señor ahí va trabajando poco a poco, rompiendo esas cadenas. Por las mismas heridas que yo traía, en otro retiro el Señor me muestra a través de una dinámica cómo yo estaba destruyendo mi familia, cómo yo estaba haciendo daño a mi esposo, a mis hijas. Pues el Señor en su amor, en su misericordia, ahí viví una sanación tan hermosa. Sanación y con esas fuerzas de levantarme, de luchar, de ser mejor cada día. Llegando de ese retiro, yo hablé con mis hijas, especialmente la mayor. Mi hija la mayor, que está muy dañada, muy lastimada por todos esos vacíos que yo traía por esas heridas. Pude hablar con ella y le pedí perdón. Igual con mi esposo, hablé con él, le pedí perdón. Y les dije, yo sé que no va a ser fácil, pero quiero luchar y ser mejor y ya no cometer los errores de antes. El Señor aquí me tiene de pie. Caigo, sí caigo, pero clamo a Él y Él nunca me suelta. Él siempre me toma de su mano fuerte. Pues ahí, a través de todas esas heridas, esos daños que traía mi hija la mayor, de repente nada más hizo su confirmación, y en cuanto hizo su confirmación me dice, yo ya no quiero saber nada de Dios. Ya no quiero seguir pecando más, ir a comulgar cuando yo no creo en Dios. Para mí fue algo fuerte. Es como si me echaron un balde de agua fría, como si una espada atravesó mi corazón. Fue algo bien duro. Y yo en ese momento dije, Señor, ¿qué le contesto? Yo no estaba preparada para que ella me dijera eso. Y recuerdo que vinieron estas palabras a mi mente y le dije, mija, usted desde chiquita iba a misa, escuchó, ya tiene la enseñanza de lo que es la vida, de lo que es Dios, lo que Dios quiera. Usted ya sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Si usted ya está grandecita y quiere tomar esa decisión, yo la voy a respetar. Pero tenga bien en claro de que si haces cosas buenas, te va a ir bien en la vida. Si haces cosas malas, te va a ir mal en la vida y va a haber consecuencias. Hasta ahorita mi hija tiene como 2 años y medio que no va a la iglesia. Para mí ha sido muy difícil, muy triste, porque una madre, cuando tiene un encuentro con Dios, quiere que todos los demás vivan de pie en ese caminar, porque no hay otra persona que nos va a ayudar aquí en la tierra, solo Dios en nuestros momentos difíciles. Pero yo se la entrego al Señor todos los días para que Él no me la abandone. Mi hija trae muchas heridas a través de papá y de mamá, que yo sé que el Señor en su momento se va a encargar de ella. Así como se ha encargado de mí, también se va a encargar de ella. Pues ahora lo que te voy a compartir es una sanación más en una misa. Recuerdo que estábamos en misa, yo tenía tiempo con un fuerte dolor de rodillas. Entonces, estando en misa, el padre, cuando se iba a hacer la consagración del cuerpo de Cristo, de la sangre, ¿verdad? Dice el padre, ahora trasladémonos a ese momento donde Jesús murió en la cruz. Une tu dolor con Jesús.
Y recuerdo que como yo llevaba ese fuerte dolor de rodilla donde los doctores me habían dicho que yo tenía artritis, yo recuerdo que ahí me ofrecí y dije, Señor, me uno a tu dolor y te ofrezco este dolor de rodilla que yo tengo. Se lo dije con todo mi corazón y fue una misa tan hermosa que cuando yo salí de ahí no podía creer lo que había sucedido porque yo salí de la iglesia y yo ya no traía ningún dolor de rodilla. Esa hinchazón, esa inflamación desapareció. Hasta ahorita siento tan a gusto mi rodilla que no me canso de darle gracias a Dios por esa sanación tan hermosa. Yo te invito para que cuando tú vayas a misa vayas con ese corazón dispuesto, que recuerdes ese momento donde Jesús se hace presente ahí en la Eucaristía, su sangre, su alma, su divinidad. Qué hermoso. Ese es el momento de arrodillarse y pedirle a Dios por la necesidad que tú traigas. Y si tú no tienes alguna necesidad, hay personas que sí tienen necesidad. Es el momento que tú pidas por ellos. Pues bendito sea Dios por ese milagro tan hermoso. Te comparto un testimonio más de lo que Dios hizo en otra, es un retiro ahí donde yo fui. Yo recuerdo que estaba embarazada en ese tiempo, era un embarazo de entre 4 a 5 meses, y recuerdo que yo iba con un sangrado, tenía como 2 semanas con un sangrado. Yo había ido al doctor, me fui de emergencia al hospital y me dice el doctor, pues todo se mira muy bien. Me hicieron todos los estudios que tenían que hacer y me dijeron, todo está en manos de Dios. En ese momento, yo me senté de la camilla y le dije, ¿es todo? Me dijo, sí. Dentro de mi corazón, yo me dije, cuando yo me levanté con esa seguridad de esa camilla, yo dije, si yo estoy en el caminar del Señor, si yo conozco de Dios, de su amor y de sus maravillas, y cuando yo empecé con ese sangrado, yo le dije, Señor, tú le diste vida. Tú sabes si me lo dejas o tú sabes si te lo llevas. Pero si te lo vas a llevar, dame la fuerza y la fortaleza que necesito porque anhelábamos ese bebé. Me levanté con esa seguridad y esa confianza. Le dije, gracias. Me salí y me vine a mi casa a hacer mi vida normal. A la semana fue el retiro y me fui. Pasan con el Santísimo, la oración final que hacen, y en ese momento yo toqué el Santísimo y le dije, Señor, tú sabes cómo vengo. Yo te entrego a mi hijo. Solo te pido que me des la fuerza y la fortaleza, pero que se haga tu voluntad, no lo que yo te pido. Recuerdo que pasaron, se fueron hacia las demás personas. Yo me quedé ahí metida en la oración hablando con Jesús. Alguien llegó, tocó mi frente, me hizo oración y caí en descanso. Esa persona que me hizo oración, yo nunca abrí los ojos, no supe quién fue. Hizo una cruz en mi vientre. Ahí yo pude mirar que Jesús había escuchado mi corazón y Jesús sabía qué era la necesidad que yo tenía. Yo empecé a sentir cuando me hicieron la cruz en mi corazón, una alegría en mi corazón, un gozo y unas ganas de llorar, pero era de alegría porque yo sabía que algo estaba pasando en ese momento. Pasó un tiempo y yo quedé ahí con una paz y una tranquilidad. Nos vinimos, se terminó el retiro, nos vinimos. Cuando yo llego a casa, voy al baño y lo primero que me doy cuenta que no había ningún sangrado. Eso solo lo hizo Jesús sacramentado que pasó en esa Eucaristía. Jesús, con su mano poderosa, paró ese sangrado, así como paró ese sangrado de esa mujer que nos habla en la Biblia, que tenía más de 12 años con su sangrado. Cada que yo oigo esa lectura, vuelvo a ese pasado donde yo viví ese sangrado en mi embarazo. Pues bendito sea Dios por ese gran milagro. Estos son, para mí, yo lo veo así como es una escalera y cada milagro que Jesús hacía, yo iba subiendo un escalón en fe porque mi fe iba creciendo.
de verdad que yo te invito a que le tengas más amor, a visitar a Jesús sacramentado. Él tiene muchos regalos, pero somos nosotros los que no buscamos. Ahora vienen las bendiciones que Dios ha derramado en mi vida. En una ocasión recuerdo que recibí una llamada de una vecina y me empieza a platicar: Berta, estoy pasando por ansiedad, por depresión, pide a Dios por mí. Claro que sí. Bueno, yo pedía por ella, al poco tiempo me vuelve a llamar, o yo le mandaba mensaje de vez en cuando: ¿cómo sigues? ¿Cómo te sientes? Igual, Berta. Días llorando, días tristes. Y un día recuerdo que yo estaba ahí en casa, en la yarda, y ella va y empieza a platicar. Y me dice: esto es algo que no se lo he platicado a nadie, pero te lo quiero platicar a ti. Yo me imaginé, pues es algo que trae, ya no aguanta y lo quiere sacar, ¿verdad? Pues recuerdo que me empezó a decir, hace casi un año, me dice: yo salí embarazada. Yo no quería ese bebé. Yo no lo quería. Dice, así es de que le dije a mi esposo que yo lo quería abortar. Entonces, perdón, fui a ese lugar, dice, y aborté a ese bebé. Y yo ahí pude mirar y entender cuál era el motivo de su ansiedad y depresión. Y recuerdo que le dije: mira, vamos a hacer una novena, el Rosario de la Virgen, los 9 días. Empieza con ir a confesarte, porque eso a Dios pues no le agrada. Era un bebé que no se podía defender, pero Dios no te critica, Dios no te juzga, simplemente quiere que abras tu corazón. Ya lo abriste. Puedo mirar que hay un arrepentimiento en ti. Y recuerdo que sí, fue y se confesó, tuvo una reunión con el diácono y fue de visita con el diácono a hablar con él por 3 ocasiones. Pues bueno, era un proceso. Entre el primer día, el cuarto día, ella en el rosario era puro llorar. Era puro llorar y la verdad fue algo muy difícil. Fue algo muy difícil. Entonces, cuando ella menos acordamos, de repente su rostro era otro. Y en un momento de eso, entre esos 9 días, llegó a su casa y dice que su casa olía a incienso, olía a velas, que era un aroma muy hermoso. Pues es verdad, Dios en su amor, en su misericordia, pues la abrazó. Yo pude mirar que María Santísima estaba ahí intercediendo por ella. Entonces, ahora que yo la miro a ella, la verdad, ahora que yo la miro a ella, miro su rostro, es otra persona. Y a mí me dio mucho gusto y mi fe creció. Cómo Dios a veces nos va a poner a personas con necesidad. Es ahí donde Dios trabaja en estos corazones. Pues gloria a Dios y bendito sea Dios a través de la intercesión de María Santísima también. Y el Señor sigue derramando sus gracias. Ahora ya estando más firme, con la fe más puesta y siguiendo en este caminar, creo que Dios viene con muchos regalos. Esta que te voy a compartir es a través de lo que Dios me ha permitido mirar en la Santa Misa. Estando en misa, recuerdo, era el momento de la consagración, que estábamos hincados. Ese día iba una prima de mi esposo conmigo a misa, que vino de visita de Las Vegas. Entonces, estábamos en misa, estábamos hincadas. Yo recuerdo que yo bien centrada, ¿verdad? En el momento de la oración, con mis ojos cerrados. De momento, es como si se detuvo el tiempo y miro yo a la prima de mi esposo que estaba a un lado de mí. Atrás de ella había un ángel. Era un ángel muy grande, era como un ser humano, pero su cara era radiante, sus alas eran muy grandes, era un color blanco tan hermoso, algo resplandeciente que a veces no hay palabras para podértelo explicar.
Cuando yo miré eso, yo no entendía. Yo dije, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca. Bueno, no entendí, nunca platiqué a nadie. Pasa otra ocasión en otra misa donde el Señor me muestra, estaba el coro cantando en misa, y recuerdo que yo cerré mis ojos y me metí en esa alabanza, escuchándole, meditándolo, y hubo un momento donde yo miré ese coro que estaba en lo alto, que el Señor lo había levantado en lo alto, entre nubes. Esas nubes eran hermosas, tan radiantes, y esas voces no eran las del coro, eran unas voces angelicales, unas voces hermosas. Fue una presencia tan hermosa que igual yo decía, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca. Un día, estando también en misa, recuerdo que estaba expuesto el Santísimo y estaba yo ahí mirándolo, contemplándolo, cuando yo veo que había sangre en la hostia del lado izquierdo. Y yo me quedé mirando y dije, es que no puede ser lo que estoy mirando. Mi esposo estaba a un lado de mí y le empiezo a dar de codazo. Le dije, ¿estás mirando lo que yo estoy viendo? Él solo movió su cabeza y me dijo que sí. Yo no sé si me dijo que sí para que no estaría molestándolo. No sé, nunca más le volví a preguntar si de verdad miró lo que yo miré. Y me dice, vámonos. Nos vinimos, pero mi mirada venía fija porque yo quería seguir mirando a Jesús, esa mancha de esa sangre. Pues me fui a casa y yo no estaba a gusto porque traía eso en mi mente, lo que yo había mirado. Igual sorprendida de esas cosas que yo miraba y no entendía. En otra ocasión, estando en misa, estábamos, en ese día que estaba en misa, estábamos haciendo una novena de 9 días pidiendo por una bebé que estaba enferma. Y recuerdo que cuando yo levanto mi mirada y miro hacia una imagen de Santa Rita que estaba ahí al lado del altar, estaba un ángel pequeño, estaba ahí sobre los brazos de Santa Rita del lado derecho. Yo me tallé mis ojos, dije, es que no puede ser lo que yo estoy mirando. Pasaron todas esas cosas que para mí yo no entendía, igual nunca pregunté a nadie, yo sentía que yo estaba mal. Después nos hacen una invitación a un retiro donde nos hablan sobre la Eucaristía, ¿verdad? Lo que pasa en misa. Y ahí el hermano Arturo nos compartió algo muy, muy hermoso que yo te lo voy a compartir. Es una película. Tal vez has escuchado de la película del Gran Milagro, que es como en forma de caricatura. Está otra película que se llama esta persona que Dios le reveló, ¿verdad? La Virgen le habló a través de esta Santa Misa, Catalina Rivas, el Gran Milagro de la Santa Misa. Pues en ese retiro nos hablaron sobre esta película y para mí quedó algo en mi corazón. Recuerdo que yo llegué al sábado, a otro día domingo me quedé sola y me concentré a mirar la película. Cuando yo miro la película y veo esta hermana, Catalina Rivas, que estaba hablando lo que se le había mostrado en misa, y yo empiezo a recordar esas cosas que yo había mirado en misa. Yo toda la película estuve llorando. Dije, es que cómo es posible que Dios en su amor, en su misericordia, me haya permitido mirar esto. Y pues bendito sea Dios, porque ahí Dios me aclaró todas esas dudas que yo traía. Es ahí, ¿verdad?, donde Dios está trabajando. Sigue trabajando y seguirá trabajando porque Dios aún tiene más regalos para mí, para mi hogar y mi familia, porque yo deseo y anhelo con todo mi corazón la conversión en mi familia, pero ahora yo le digo, Señor, aquí estoy yo. Yo me encargo de tus cosas, pero tú encárgate de las mías. Mujer o hombre, tal vez tu niñez no fue fácil. Tal vez papá, mamá no te dieron amor, tiempo. Fuiste un hijo que no es deseado. Tal vez fuiste abusado, abusada. Tal vez no tienes fe. No sé cómo está tu corazón en este momento. Lo que sí yo te puedo decir, cada invitación que tú recibas, sea un retiro, sea grupo de oración, sea una misa o una misa de sanación, todas las misas son de sanación. Pero cuando te inviten, no dudes, da el paso.
porque no es la persona, es Dios que te está haciendo la invitación, que te quiere bendecir a través de esa persona. Así es de que yo te invito que abras esas puertas de tu corazón. Si no tienes fe, pídesela a Dios. Cuando se está haciendo la consagración en misa, pídele a Dios, pídele a la Virgen que te ayude, que te dé esa fe, ese amor a Jesús. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir, porque hoy en día es más fácil recibir una invitación de ir a un casino, a un baile. Créeme lo que es tiempo perdido. Pero cuando tú dices sí al Señor y aceptas esa invitación de ir a conocerlo, a buscarlo, a amarle, enamorarte y entregarle sus cargas, tu vida va a ser diferente. Va a ser diferente, yo te lo aseguro, porque mis ojos lo han visto. Así de que deseo que Dios te bendiga grandemente y abundantemente en tu hogar y en tu necesidad. Que Dios los bendiga y ánimo. Cristo está vivo.